Yo quiero decirte algo, se supone que si nosotros hemos sido rescatados por Dios, nosotros ahora busquemos ser coronados y caminar en el gozo que Dios tiene para nosotros, pues es una promesa. Cuando tú aceptaste al Señor como tu Salvador personal, Él te dio el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo, aún en momentos de angustia, nos da la esperanza para que después de la angustia nosotros podamos experimentar gozo. Y para cambiar nuestro luto, busca la palabra que te ayude a atravesar por los procesos para que puedas entonces ejecutar lo que Dios quiera y experimentes el gozo. Hablando de esto, del gozo de Dios, y quiero dejarte saber algo. Si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, yo te exhorto a que vayas y lo escuches, porque sé que va a ser de bendición. Es una base de lo que estamos hablando. Y hablamos bajo el título No te roben el gozo. Así que te aconsejo que lo escuches y lo compartas. Y este mensaje de hoy que vamos a estar hablando. Y hoy vamos a hablar bajo el título El gozo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del gozo de Dios. Y en Nehemías, ese fue el versículo base que usamos la semana pasada, y hoy vamos a continuar. En Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, Nehemías le dice al pueblo: no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Pero les dice: no estén tristes. Y quiero decirte algo, no porque nosotros tengamos a Dios, no vamos a pasar por tiempos donde va a haber tristeza en nuestras vidas. Cuando miramos aquí, el pueblo estaba triste en ese momento, se les estaba leyendo la palabra, esta los redarguyó, porque veían cómo ellos no estaban caminando en la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo comenzó a redarguirlo porque saben que habían desobedecido a Dios, saben que habían caminado fuera de la voluntad de Dios, y por todo este tiempo estaban desconectados, y ahora estaban arrepentidos y estaban tristes. Y hay muchas cosas que llegan a nuestras vidas de repente que no permiten que experimentemos una emoción intensa, un placer por algo que nos guste mucho, que nos dé alegría, que nos dé gozo, porque todos queremos estar constantemente recibiendo buenas noticias, experimentando tiempos donde nosotros estemos gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Pero como hablamos la semana pasada, a veces hay actitudes, a veces hay acciones, y a veces hay cosas en nuestro corazón que nos roban el gozo. Pero a veces no es simplemente eso. A veces podemos estar buscando que Dios nos sane, a veces estamos buscando cambiar nuestras actitudes, a veces estamos buscando cambiar nuestras acciones para caminar en la voluntad de Dios y experimentar la bendición. Pero aún así de repente llegan cosas a nuestras vidas que ¿qué pasa con esas cosas? Que producen tristeza, llegan noticias, llegan situaciones inesperadas a nuestras vidas que van a producir ¿qué? Tristeza en nuestros corazones, que van a producir dolor. Y es por eso que quiero decirte hoy varias cosas del gozo del Señor, varias cosas para cuando lleguen estas situaciones. Y quizás algunos están hoy aquí sentados o nos están viendo a través de los medios y están experimentando algo que está produciendo tristeza en sus vidas. Y quiero decirte tres cosas acerca del gozo de Dios para estos tiempos. Tres cosas para cuando venga un tiempo difícil, o si estás pasando un tiempo difícil que produce tristeza en esta hora. Y la primera que quiero decirte del gozo de Dios es que el gozo de Dios es una promesa para su pueblo. El gozo de Dios es una promesa para sus hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Pues quiero decirte que el gozo de Dios es una promesa para tu vida, es una promesa que Dios tiene para ti. Isaías capítulo 35 versículo 10 dice lo siguiente: regresarán los que han sido rescatados por el Señor. ¿Cuántos han sido rescatados? Dice: regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, y estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerá el luto y la tristeza. Aleluya. Eso quiere decir que cuando nosotros recibimos al Señor, esto está hablando de cuando la gloria de Dios se manifieste al pueblo, y la gloria de Dios es Jesucristo. Esto está hablando de cuando la promesa a Israel de que iba a venir uno, que iba a manifestar la imagen del Padre, los iba a rescatar. Y quiero decirte, ese ha llegado a nuestras vidas, y ese va a traer tristeza, ese va a traer gozo, ese va a traer libertad, porque han sido rescatados aquellos que un día estaban cautivos. ¿Alguien dice amén?
Yo quiero decirte algo, se supone que si nosotros hemos sido rescatados por Dios, nosotros ahora busquemos ser coronados y caminar en el gozo que Dios tiene para nosotros, pues es una promesa para aquellos que están aquí hoy, es una promesa para aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador personal. Cuando Dios nos restaura, cuando Dios llega a nuestras vidas, cuando Dios llega a su pueblo, Él quiere revelarse para que ellos experimenten gozos. Pero a veces llegan situaciones, llegan malas noticias, fuiste al doctor, algo sucedió y te pusiste triste por una mala noticia. Algo que escuchaste de tus hijos y te recibiste triste por una mala noticia. Algo que llegó de repente a tu vida y estás triste. Y ahora quiero decirte, para eso hay una promesa de Dios. ¿Y sabes cuál es una de las situaciones más difíciles en la vida de un ser humano? Es más, yo creo que es la más difícil, es cuando experimentan la pérdida de un ser querido. Cuando experimentan la pérdida de un ser querido, es un momento de dolor, es un momento de angustia, es un momento de tristeza. Y una de las situaciones por las cuales es difícil y es quizás un tiempo donde la persona parece que no va a salir de esa angustia, es porque es difícil desprendernos. Es difícil haber estado con una persona por tanto tiempo, quererla, amarla, haber compartido, haber entre uno al otro, haberse entrelazado con cosas buenas, y cuando esta persona no está, una de las cosas más difíciles es desprendernos y luego adaptarnos. Pero la raíz de todo esto es la aceptación de que esa persona ya no va a estar. Es la aceptación. Y quiero decirte, como creyentes nosotros tenemos que entender, y como seres humanos, que esta vida es temporera. Y a nosotros se nos hace difícil aceptarlo. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro ADN espiritual nosotros fuimos creados para la eternidad. Entonces nosotros queremos que estemos en la eternidad con nuestros seres queridos, con esa gente que amamos, con esa gente que nosotros tenemos a nuestro lado. Pero ¿sabes qué? Esa eternidad la puedes experimentar en Cristo Jesús si le das una oportunidad. Lo único que esa eternidad no es aquí, comienza aquí, pero la continuamos en otra etapa de nuestras vidas. Y comienza cuando le abres tu corazón al Señor y le das una oportunidad y tú crees y tienes fe en Él como tu Salvador. Pero entonces nosotros como seres humanos se nos olvida que este tiempo aquí es una etapa y nos arraigamos a cosas terrenales que cuando no las tenemos se nos hace difícil aceptar que ya no van a estar. Y quiero decirte, no van a estar por una temporada, porque va a llegar un momento que si nosotros morimos en Cristo, dice la palabra, que vamos a resucitar en Él y estaremos en la eternidad por Él. Alguien le da un aplauso al Señor. Entonces lo más difícil es aceptación. Lo más difícil es esa parte. Por eso cuando alguien viene a pedirme oración por un ser querido que quizás está en un hospital y está de gravedad, lo primero que yo le pregunto es si ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y lo otro que pregunto es su edad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no aceptamos que va a llegar un tiempo donde tenemos que irnos. Y Jesús dice, la palabra dice que la vida del hombre es de 70 y los más robustos hasta 80. Así que ya nosotros tenemos que entender que va a llegar un momento donde no vamos a estar. Y yo tengo que desde ya aceptar, nadie está preparado para cuando alguien se va, pero sí debe de estar afirmado en su corazón y en la fe de que voy a pasar por un proceso algún día, de que alguien que amo y quiero no va a estar. Y hay una promesa de Dios para nosotros, de que aún en ese tiempo difícil Él nos va a coronar de gozo y vamos a salir de eso. Entonces tenemos que aprender como seres, como hijos de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿aceptó a Jesús? Porque lo más importante no es que se sane, lo más importante es que acepte al Señor. Porque si muere en Cristo, simplemente su cuerpo es el que murió, su vida va a ser eterna. Pero si muere sin Cristo, va a tener una muerte eterna en el infierno. Entonces yo le pregunto, no es que yo no crea que Dios no pueda sanar a una persona de 90 años o de 99 o de 100, claro que sí. Pero le pregunto, ¿ha aceptado a Jesús como Salvador personal? Y luego le pregunto, ¿qué edad tiene?
Porque quiero saber si debo orar primeramente por fortaleza en su familia antes de orar por un milagro. Porque tenemos que entender que algún día no vamos a estar aquí a menos que Cristo llegue antes. Yo he madurado un poco en esto y a veces yo voy a orar por fortaleza, que Dios te fortalezca a ti en este proceso y fortalezca a tu familia, porque tienes que prepararte porque quizás ya no va a estar. Y luego vamos a orar por un milagro y Dios quiera y haga como Ezequiel, que le tienda la vida por 15 años más. Claro que sí, porque ¿quién no le gusta disfrutar en esta carne las cosas de aquí? ¿A alguien no le gusta? Pero si tú experimentas el cielo, no vas a querer regresar aquí. Entonces, es difícil. Y no es que seamos duros, claro que sí. Dios, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para pasar por estos procesos y hacer duelo. Somos humanos, nos va a doler. Pero una de las cosas que Dios dice, que cuando Él venía o cuando Él vino a esta tierra y fue ungido, una de las cosas que las promesas que nos dio fue en Isaías capítulo 61, versículo 3. Y dice que Él fue ungido, y una de las cosas que fue ungido en el versículo 3 dice, fue a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Y tú sabes cuál es el óleo? Debo decir, el óleo de gozo es la unción del Espíritu Santo. Y quiero decirte, cuando tú te convertiste, cuando tú aceptaste al Señor como tu Salvador personal, Él te dio el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo, aún en momentos de angustia, nos da la esperanza para que después de la angustia nosotros podamos experimentar gozo. Y para cambiar nuestro luto, para que llegue una temporada entonces de gozo. Hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de luto, pero como tenemos el Espíritu Santo, Dios nos va a devolver el gozo que un día teníamos. ¿Alguien dice amén? Porque hay gente que se viste de luto por el resto de sus vidas. Yo cuando estuve en el ejército, estuve en Croacia una vez y iba manejando por estos pueblos y veía muchas mujeres vestidas de negro, ya ancianas, vestidas de negro. Y pregunté por qué ellas están todas vestidas de negro. Y me dijeron, porque es que esta nación hace unos años atrás pasó por una guerra y perdió muchos seres queridos. Muchos eran sus hijos, eran sus esposos, y ellas ahora andan vestidas así porque andan de luto y decidieron pasar el resto de sus vidas así. Yo dije, qué lamentable. Es lamentable la pérdida, es lamentable el dolor, es lamentable que esas personas ya no estén, quizás hasta en la forma que lo perdieron, pero qué lamentable, porque Cristo nos promete que Él va a quitar ese luto y nos va a devolver el gozo y la alegría y el poder regocijarnos nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú sigas aquí hay un propósito de Dios para tu vida y no te puedes quedar estancado en un suceso que pasó. Tienes que moverte a lo próximo. Claro que si llora, duele. La palabra dice que lloremos por los que lloran. Vamos a llorar. Pero tiene que llegar un tiempo donde tú digas, ok, esta es una nueva etapa de mi vida. Quizás esa persona ahora está con el Señor y está mejor que tú y no quiere venir para acá. Bueno, el testimonio es que los que están en el cielo no quieren regresar a la tierra. Entonces, es doloroso, pero Dios prometió. Me acuerdo una vez un pastor que dijo, yo estaba hablando acerca de este versículo, que Dios quita el luto y pone gozo, y yo estaba predicando esto, pero a veces yo ni tenía la fe, porque qué duro es que Dios quite y ponga de repente algo. Y una señora de repente que estaba escuchándonos salió riéndose y gozosa y danzando, y lo que no sabía era que después de haber pasado eso, esta persona acababa de perder a su esposo. ¿Y sabes por qué ella pudo salir danzando y riéndose y gozándose? ¿Sabes por qué? Porque el óleo del Espíritu Santo cayó sobre ella. Porque el gozo que Dios te da es sobrenatural. No es un gozo que viene de esta tierra, es un gozo que viene del Padre, donde puedes deleitarte en Él y poder levantarte de nuevo y decir, mi Señor es mi Redentor y Él está conmigo y me da fuerzas nuevas para continuar. Eso es algo sobrenatural.
es una promesa de Dios. Y yo quiero decirte en esta hora, el gozo de Dios es una promesa. Por eso es que es una meta que tenemos que seguir. Y este es el segundo punto. Tú tienes que seguir y buscar que el gozo de Dios esté contigo. Tú tienes que buscar. ¿Por qué? Porque esto te va a dar esperanza, esto te va a dar ánimo y esto te va a dar fuerzas nuevas. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Usted sabe por qué nosotros vamos a poder soportar pruebas, no por lo que estés viviendo ahora, sino por lo que tú sabes que Dios va a hacer después. Jesús pudo llevar la cruz, Jesús pudo llevar el vituperio, Jesús pudo llevar las cosas más duras que un ser humano pudo haber experimentado sobre la faz de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba poniendo su mirada en una promesa que el Padre le había dado. Y quizás nosotros estamos pasando por momentos difíciles en esta hora, algunos de ustedes, pero si tú pones tu mirada en lo que Dios está por hacer a través de lo que te pueda estar pasando, de la gloria que Él va a revelar, yo quiero decirte algo: vas a recibir esperanza y vas a recibir ánimo y vas a recibir fuerzas nuevas. Eso no quiere decir que estemos tristes. No, podemos estar tristes, pero aún estando tristes podemos tener esperanza. No quiere decir que estemos agobiados, pero aún estando agobiados podemos seguir teniendo ánimos. Porque ¿sabes qué? Jesús, aún estando adolorido, Él no se desanimó para no seguir llevando la cruz. Tu emoción no debe determinar tu fuerza para seguir hacia adelante y poder llegar a lo que Dios te habló. El que estés triste no significa que te vas a quedar ahí. El que estés agobiado no significa que te vas a quedar ahí, porque tienes que seguir con ánimo para seguir hacia adelante. Toca al que está a tu lado y dile: anímate. Yo sé que está dura la cosa, yo sé que está difícil, pero anímate, porque ¿sabes qué? Vas a lograr, y ten esperanza en lo que Dios va a hacer. Pablo, hablando acerca de tener este evangelio, de tener esta palabra en su corazón y en sus vidas, diciendo que son vasos de barro, dice lo siguiente, dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8, dice: hemos estado rodeados y azotados por problemas, pero no estamos desmoralizados. Hay una versión que dice: mas no angustiados. Dice: no estamos seguros de qué hacer, pero sabemos que Dios sabe qué hacer. Quizás estás pasando por un momento donde no sabes qué hacer, donde se cerraron las puertas, donde parece que estás chocando, pero tranquilo, Dios sabe lo que vas a hacer y Dios tiene un plan perfecto. Pablo dice: no estamos seguros de qué hacer, pero sabemos que Dios sabe qué hacer. Hemos sido aterrorizados espiritualmente, pero Dios no se ha apartado de nuestro lado. Aleluya. Hemos sido derribados, pero no nos hemos derrumbado. Aleluya. Lo que Pablo estaba diciendo es que sigo con esperanza, sigo con ánimo, porque tengo una palabra dentro de mí. Porque hay una palabra que me está marcando y puedo ver en el futuro esa palabra que me está guiando. Y yo voy a ver esa palabra cumplida. Así que aunque yo no sepa lo que vaya a hacer en este momento que parece oscuro, que parece donde le cayó lo más oscuro, estamos en la hora más oscura de la noche, aunque yo no sepa, Dios sabe lo que va a hacer. Y por eso, como yo sé que Él sabe lo que va a hacer, yo sigo animado, yo sigo de pie. Es por eso que quizás parece que me he caído, pero no estoy derrumbado. Todavía estoy completo para seguir avanzando. Parece que llegaron malas noticias y estoy detenido, pero mi ánimos no han caído, porque yo sé lo que me espera al final de esta jornada. Pablo lo que estaba diciendo es: yo tengo un mensaje de vida, yo tengo una palabra, yo tengo el evangelio, pero aún así paso por situaciones difíciles, pero aún así sigo animado, aún así busco tener fuerza, aún así no me detengo. Pero cuando miramos esto, vemos a Pablo y vemos a Jesús. Ellos pusieron su esperanza en el gozo de Dios, y esto les dio que ánimos, y no solamente les dio ánimo y esperanza, les dio fuerzas. Toca el que está por ahí, dile: recibe fuerzas. Es por eso que Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice: no estén tristes, sino que dice: pues el gozo del Señor es que
mi fortaleza. Lo que él estaba diciendo es: en este momento pon tu esperanza en lo que Dios va a hacer, en la nueva temporada, en la promesa de Dios, en la palabra. Pon tu esperanza y es ahí donde vas a recibir fuerzas nuevas. Esta es nuestra fortaleza para nosotros poder seguir avanzando. Es una fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza? Es la capacidad de una cosa de sostenerse, de resistir aún a través de sufrimientos, de sobrellevar penalidades, de sobrellevar sufrimientos. No estamos exentos de sufrir en esta tierra, aunque seamos hijos de Dios. No estamos exentos de pasar penalidades, aunque seamos hijos de Dios. No todo va a ser perfecto, aunque estés haciendo las cosas bien. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando pongo mi mirada en lo que Dios va a hacer. Por eso David, en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, dice la palabra que los jebuseos tenían la fortaleza, tenían a Jerusalén. Jerusalén representa el lugar de la presencia, la promesa de Dios para el pueblo de Dios. Eso es lo que presenta Jerusalén. Pero los jebuseos lo tenían y dicen que causaba gran amargura en David. Y David dijo: tenemos que tomar la fortaleza. Hay cosas que el enemigo ha tomado que nos ha quitado el gozo. O hay noticias o hay situaciones que han llegado que nos han robado el gozo. Y David dijo: tenemos que tomar la fortaleza. Es lo que estaba diciendo: tengo que tomar la promesa. Si el enemigo te quita la promesa, pierdes el gozo, pierdes la esperanza, pierdes los ánimos, pierdes las fuerzas nuevas. Puedes estar pasando por la situación más difícil, pero sabes que no puedes perder la palabra que Dios te habló. Entonces, ¿qué sucedió? En 2 de Samuel capítulo 5 versículo 7 dice que David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Entonces, cuando tomó eso, se posicionó y lo ungieron como rey. Y escúchame bien, mira lo que sucede después, que cuando lo ungieron como rey, en el capítulo 5, ahí en 2 de Samuel, versículo 17, dice: cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza. ¿Dónde fue David? A la fortaleza, al lugar que le daba la capacidad, al lugar que le daba la fuerza para sostenerse en medio de aquello que se levantaba en su contra. Dice: fue a la fortaleza, descendió a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Jehová diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás a mi mano. Y Jehová respondió a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David iba ahora a una batalla. Él no iba a experimentar ahora a Disney World y a Mickey Mouse. Él no iba a experimentar ahora algo bueno. No, él iba para una batalla. Él iba para una guerra, y las guerras no son buenas. Pero ¿sabes qué? Él tenía fuerzas y él tenía esperanza, porque él fue a ¿dónde? A la fortaleza. Él buscó una palabra y la palabra le decía: yo te voy a dar la victoria. Él estaba cimentado en esa victoria que iba a producir gozo. Él estaba cimentado en esa victoria que iba a darle alegría. Él estaba cimentado en esa palabra. Y yo vengo a decirte ahora, ¿sabes qué? Cuando el enemigo sabe que te has levantado, cuando el enemigo sabe que Dios quiere hacer algo con tu vida, porque David acababa de ser ungido como rey. Cuando Dios comienza a abrir puertas, cuando Dios comienza a posicionarte, cuando Dios comienza a hacer cosas contigo, los filisteos se van a levantar, el enemigo se va a levantar. Y es en ese momento donde tú no tienes que pelear con ellos y decir: ahora que me estoy levantando, ahora que las cosas están bien y me pasa esto. No, tú tienes que ir a la fortaleza, tú tienes que ir a la palabra, tú tienes que ir a lo que Dios te habló, y tú tienes que mantenerte firme en esa palabra para sostenerte en lo que Dios te ha entregado, porque si no vas a perder lo que Dios te dio.
tu matrimonio está bien, tu casa está bien, tu trabajo está bien, Dios te está posicionando y tú dices, ahora que las cosas están bien, pasa esto de repente. Ahora que por fin tenemos nuestra casa, me quedo sin trabajo. Señor, pero tú prometiste en la casa. Ahora, Señor Dios, que estoy buscando y afirmando las cosas, las puertas comienzan a cerrarte. Quiero decirte, porque cuando Dios comienza a bendecirte, los filisteos se van a levantar, pero tú tienes que buscar la fortaleza y tienes que afirmarte en la palabra que Dios te dio, y entonces tener esperanza y recibir ánimos nuevos para seguir hacia adelante. Toca al que está a tu lado, dile, recibe ánimo y recibe fuerzas. Ve a la fortaleza, es la palabra. Es ahí donde yo puedo poner mi mirada y decir, esta palabra va a producir gozo algún día en mi vida. Por eso no me puedo detener ahora. Toca el que está diciendo, no es momento de detenerse. No es momento de detenerse. Está dura la cosa, no es momento de detenerse. Cuando por fin te estabas levantando, no es momento de detenerse. Cuando por fin los biles ahora se estaban pagando, no es momento de detenerse. Cuando por fin me sentí que me recuperé un poco, llegó una recaída, no es momento de detenerse. Cuando por fin las cosas estaban mejorando en mi familia y ahora le pasó esto a mi hijo, no es momento de detenerse. No, Dios te dio una palabra, y si Dios alguien lo puede creer, y si Dios te dio una palabra, afírmate en ella y recibe ánimos nuevos. Ayer estaba en un juego con Juan Diego, con mi hijo, y pues el primer turno que fue a batear, pues dio un bombito ahí que cayó en segunda base bien fácil. Él salió bien frustrado. Hemos estado entrenando duro, hemos estado haciendo muchas cosas, y él salió llorando. Y pues yo voy al dugout, ahí a donde están sentados, y le digo, Juan Diego, tranquilo, no tienes que llorar. Él ya había superado eso, esas frustraciones, pero estaba frustrado, estaba triste, casi tira el casco contra el piso. Y yo le digo, tranquilo, no puedes llorar por eso. Yo no soy bueno, siempre me sale mal. No siempre te sale mal, tú has estado haciendo bien, fue ahora. No, yo no puedo. Y yo le dije, bueno, muchachos, si tú vas a seguir así, yo me voy. Te quedas ahí llorando, tranquilízate ya, porque estás causando un mal ambiente aquí. Y entonces me voy ahí y me dice, papi. Yo, ¿qué pasó? Quédate aquí conmigo. Yo me quedé. Esto no hay quien los entienda. No quiere que le hable y ahora quiere que no me vaya. Y yo, no, aquí sentado conmigo. Entonces, no, esto es el dugout. Yo me quedo aquí contigo y aquí voy a hablar. Entonces, ahí comencé a hablar con él. Y la cuestión es que ahí entonces... yo llevo como por 2 semanas diciéndole a él, mira, esta cuestión que estás haciendo, eso es lo que no te está ayudando a hacer, darle como tú quieres. Y no me escuchaba, pero ahora que estaba pasando por eso, él mismo me dijo, papi, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo, como yo estuve en la clase, en el congreso aquí de los prejuveniles, yo aprendí que cuando ellos quieren hablar hay que aprovechar. ¿Te ve por qué es importante llegar? Y yo no comencé a decirle, yo llevo diciéndotelo, muchachos. No, yo le dije, ok, pues vente, hijo, vamos a trabajar con este asunto. Es así que te he estado diciendo, tarará, esto y lo otro. Y entonces, ok, trabajamos, él estaba bien atento, nos quedamos ahí sentados, yo ahí con él dándole apoyo, tú puedes. Le dije, mira mis ojos. En el nombre de Jesús, tú puedes. Y comencé, mira mis ojos, transfiriendo unción, transfiriendo fe. Yo le dije, tú puedes. Y él ahí mirándome. Y tú puedes, tú lo vas a lograr. Vas a dar un hit, vas a ver que tú puedes, esto y lo otro. Entonces, en el próximo bate la situación era más difícil porque habían 3 hombres en base, estaban perdiendo y le tocaba el batear. Yo que impartí fe, mi corazón estaba ahora. Ay, Padre amado. Pero él había recibido fe y dio un doble, impulsó carrera y después él estaba en la segunda base haciendo así todo y yo. Y hacía todas esas cosas y yo.
Estaba gozoso, estaba que danzaba en la segunda base. ¿Y usted sabe que yo aprendí a través de eso? Que él lo que estaba buscando en su momento más difícil era que papá estuviera ahí dándole palabra para que él fuera fortalecido a atravesar ese proceso y poder entonces cumplir con la encomienda que él tenía. Yo quiero decirte algo: en momentos difíciles busca la presencia, busca la palabra que te ayude a atravesar por los procesos para que puedas entonces ejecutar lo que Dios quiera y experimentes el gozo. ¿Alguien le puede dar un aplauso? Y experimentes el gozo de Dios. Papá está ahí contigo. En tu momento más difícil, papá está contigo. Papá no te deja. Es nosotros reconocer que Él está ahí para darnos una palabra, para que pongamos nuestra esperanza y fijemos nuestra mirada en lo correcto y podamos entonces cumplir con la encomienda y experimentar el gozo. Es por eso que el gozo es una meta. No debemos buscar encerrarnos y estar tristes para que la gente nos coja pena, manipular con nuestras emociones para que la gente nos rodee. No, yo quiero estar gozoso. Yo voy a salir de esto y vamos a estar bien. Alguien diga: yo voy a salir de esta, yo voy a estar bien, porque Dios me ha dado una palabra. Yo voy a salir de esta y esta situación no va a continuar en mi vida. Vamos a pasar por el proceso y ¿sabes qué? Vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Alguien dice amén. Dale un aplauso al Señor. Así que es una fortaleza, nos da ánimo cuando ponemos nuestra mirada. Y termino con esto: el gozo del Señor es una evidencia de un verdadero discípulo de Cristo. Es una evidencia de un verdadero discípulo de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 11, dice la palabra: bienaventurados. Hay una versión que me gusta como la leí, dice: serán bendecidos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué dice? Gozaos y alegraos. Cuando hablen mal de ti, cuando te señalen, cuando te juzguen porque eres un creyente, porque quieres hacer la voluntad de Dios. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguirán a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Cuando hablen mal de ti, cuando se levanten por tu fe, cuando se levanten porque eres un hijo de Dios, hey, gózate, porque estás hablando de Jesucristo. Y gente no quiere que hables del Señor en el trabajo, porque pusiste en la adoración y no hay problema, pero cuando ellos ponen la otra canción hay problemas y te acusan de religioso y te acusan de tantas cosas. Hey, si es por el evangelio, dice la palabra: gózate, porque nuestro galardón es grande. ¿Dónde? Aleluya, en los cielos. Gózate. Hay un ejemplo bien tremendo de esto en la palabra y me gusta, es Pedro y Juan. Ellos estaban haciendo milagros, comenzó el ministerio, el Espíritu Santo había venido sobre ellos, pero los fariseos se molestaron. Los fariseos siempre se molestan cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Se molestaron. Y dice la palabra que cuando los fariseos se molestaron, los metieron presos y los azotaron. Y mira lo que pasó en Hechos capítulo 5, versículo 41. Luego que los azotaron, dice, y los libertaron, y ellos partieron de la presencia del concilio. Era el concilio de los fariseos. Y dice: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Estaban gozosos porque les dieron, estaban gozosos porque los metieron presos, estaban gozosos porque hablaron mal de ellos. Aleluya. Gozosos. ¿Por qué? Porque esto daba una evidencia de que estaban haciendo lo correcto. Esto daba una evidencia de que estaban predicando a Cristo. Esto daba una evidencia de que el diablo no estaba contento. Esto daba una evidencia de que Cristo estaba manifiesto en sus vidas y no había quien los podía callar. Estaban gozosos. Aleluya.
Así que gózate cuando hablen de ti, gózate cuando te señalen, gózate cuando alguien se levante porque llevas a un Cristo que está contigo y te ha dado una promesa. Gózate porque es que no entienden en lo que tú tienes, no entienden la fe, no entienden el fuego que tienes en tu corazón. Mire, yo en donde vivía, detrás de mi casa había un árbol de mango. Mire, yo comía mucho mango, yo creo por eso ahora no como mango. Digo, me gustan, no me deja de gustar. Pero yo cuando niño venía y tumbaban mango y nos llevaban, no sé si usted lo hacía, las camisas las virábamos al revés y había, mira, esto parecía con una barriga así de grande de mango. Lo llevábamos, nos sentábamos en la acera allí y a comer mango. Mira, toda la cara llena de mango, todas las manos llenas de mango ahí. Y después uno hacía así y seguía para adelante. Y vámonos. Ahora no, ahora es un sofisticado, un cuchillo, no me quiero ensuciar. Aleluya, hay que orar. Entonces, yo me acuerdo que cuando íbamos a tumbar los mangos, mirábamos el palo que más ramilletes tuviera. Pero no solamente eso, mirábamos la rama que más tuviera. Entonces tomábamos unas piedras, le tirábamos, pero mira, había que tirarle duro porque esos mangos, esos tan duros, en el ganchito ese. Pero no le tirábamos a la rama que tuviera un mangocito porque era más difícil de tumbarlo. Le tirábamos a la rama que tenía el ramillete más grande. Y yo quiero decirte algo, el enemigo no se va a levantar a tirarle piedra a uno que quizás tiene un mangocito. No, el enemigo se va a levantar a uno que está dando fruto, que tiene un fruto abundante. No le tiran piedras al árbol que no da fruto, no. Le tiran a aquellos que están llenos del Señor. Le tiran a aquellos que tienen una gloria, que cargan algo, que tienen un depósito de Dios, que tienen un cántico nuevo, que los ven contentos y dicen, ¿por qué este está contento aún en el tiempo difícil? Y no se pueden contentar con ellos cuando ven que Dios está abriendo camino, que Dios los está bendiciendo y Dios los está usando. Así que gózate, no es tiempo de estar peleando con la gente. Gózate, porque usted sabe lo que significa esto, que cuando pasamos por estas tribulaciones, cuando pasamos por estas situaciones, vamos a revelar la gloria de Dios. No se revela, la gente piensa que la gloria se revela cuando tienes la casa bien grande y dices, mira cuán bendecido estoy. O cuando vienes en el carro lujoso bien caro. La gloria no se revela a través de eso. En esta tierra no. En el cielo las calles son de oro y Jesús camina sobre ellas. Así no se revela gloria. La gente piensa y dice, mira qué glorioso esto. Es tremendo si lo tienes, y si no lo quieres me lo regalas, yo lo tomo sin problema porque eso no es pecado. Feliz con el chustro, como decimos, con el ñangara de titi. No, la gloria se revela cuando pasamos por pruebas y por procesos. Ahí es que se revela la gloria. Por eso es que Primera de Pedro, en capítulo 4, versículo 13, dice, antes bien gozosos a medida que participamos en las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en regocijo. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea lo que está causando es que es un peso cuando estás pasando por procesos pero te mantienes firme. Cuando estás pasando por tribulaciones a causa del evangelio y de tu fe. Cuando vienen cosas que tú sabes que es un ataque del mismo infierno, pero te mantienes firme, sabes que la gloria se revela. Porque otros sin Cristo no pueden seguir de pie, pero los que están con Cristo siguen de pie, y ahí es donde está la gloria. Que pueden seguir avanzando, que pueden seguir con la cruz, que pueden seguir soportando los vituperios y dicen, oh, soy digno, wow, de que hablen de mí. No sabía que el enemigo estaba tan molesto porque he sido marcado con Cristo. Así que gloríate. Es como una mujer que ha dado a luz. Yo no he dado a luz, pero he tenido como 7 piedras en mis riñones.
Así que la esperanza de botar la piedra, quizás no hay tanto gozo porque no se recibe nada. Pero una mujer, bueno, se calmó el dolor. Pero una mujer, quizás cuando está dando a luz, está pasando por un momento duro, momento más doloroso. Y peor aquella si empezaron a dar a luz a las 12 de la noche y dieron a luz al muchacho a las 6 de la mañana. Dios las bendiga y las guarde donde quieran que estén, Padre, úngelas. Y esos niños hay que orar por ellos. ¿Por qué se tardaron tanto en salir? Pero cuando esa mujer no se detiene en el proceso, porque sabe que tiene que parir al muchacho ese, porque lo cargó 9 meses, porque pasó por procesos de 9 meses vomitando, madrugando, con antojo. El esposo es parte de eso. Se tuvo que levantar a las 3 de la mañana a comprarle unas papitas a las 3 de la mañana. ¿Dónde hay papas fritas a las 3 de la mañana? Todo ese proceso, y ahora llegaba lo más duro. Ella no se rinde porque sabe que si pasa por el proceso, luego va a cargar algo que es glorioso. Y va a revelar una gloria al mundo. Es decir, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Mira qué hermosura. Se parece al papá. Y a la mamá también es hermosa. Entonces, cuando tú pasas por procesos y por situaciones, pero te mantienes como si estuvieras dando a luz a una gloria que va a revelar a Cristo, y vas a mostrar a Jesús al mundo, porque has seguido animado, has seguido con fuerzas, caminando en el gozo de Dios, aún en medio de la tribulación. Yo no sé cómo llegaste hoy aquí, pero yo vengo a decirte: pon tu mirada en lo que Dios va a hacer. No te detengas. No te detengas. Van a haber momentos difíciles, sí, pero no te puedes detener. Van a haber tiempos de tristeza, sí, pero no te puedes detener. Tienes que seguir en la fe y esperanza de que viene algo mucho mejor. Te voy a pedir si te puedes poner de pie. Y quiero en esta hora que tú cierres tus ojos y le preguntes al Señor: ¿qué me habló el Espíritu Santo hoy?